Buenos días, familia de FBC, ¿cómo están? Una semana más que nos vemos. Vamos a dar un segundito a los que van llegando. Déjenme decirles que es un gusto estar una vez más un domingo en familia. Y obviamente estás en familia, así que al que tienes ahí a un lado, dale un abrazo, porque si tiene coronavirus, pues ya tú lo tienes. O sea, así que están ahí en cuarentena juntos, dale un abrazo por lo menos al que tienes a un lado. Y quizás hay alguien que tienes a un lado, quizás hay alguien que quisieras tener a un lado, pero que no está a un lado. A ese entonces, en vez de darle un abrazo, le mandas un texto. Le mandas un emoji de esos que tienen las manitos así de abrazar o lo que quieras para decirle, oye, estoy pensando en ti, me encantaría que estuvieras conmigo en este momento. Lo que no te enganches en la conversación porque luego no vas a prestar atención al servicio, así que pero ahí estamos, vamos a celebrar una semana más en familia, vamos a alabar el nombre del Señor juntos. Vayan preparándose, pónganse cómodos, pongan ahí la compu o la tele o lo que sea, donde sea que lo miren, y nos preparamos para alabar el nombre del Señor juntos. Y la palabra de Dios en el Salmo 33 dice: que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de lira. Toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena toda la tierra. Y alabemos a nuestro Padre, porque en Él creemos. Poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Dile a mi juez y mi abogado. Y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en este mero día, 10 de mayo, se alinearon los planetas. Porque para nuestra familia los planetas están alineados. Porque hoy es el Día de la Madre en Uruguay, en México y en Estados Unidos. Eso pasa solo cuando el segundo domingo de mayo es el 10 de mayo. Así que yo creo que mi mamá me está mirando. Así que, mami, un saludo muy grande. Espero que me esté mirando. Ella me dijo que lo iba a mirar, pero vamos a ver. Pero un saludo a todas las madres. Y tenemos un videíto que la iglesia preparó para festejar, para celebrar, para reconocer a las mamás en el día de hoy. Así que los vamos a dejar con ese pequeño video para que disfruten el Día de las Madres. Sit there again. Get ready. What do you really love about your mom? I love that I get to bake with her, and I love that I get to cuddle with her a lot. Her ability to always love no matter what. Her loving kindness. She makes me feel safe when I'm sad or I just need to be comforted. She's a great cook. She's a great cook, and she listens to us, and she does kids to us when we go to sleep. Yeah. And she doesn't listen when she looks on her phone. I love that she helps me get loved and bake. She walks, how she cooks, and how she does everything for us. What is something Mommy's really good at? She's good at jump roping, 4 things actually: soccer, basketball, and volleyball. Cooking? And singing. Oh, she hiking the best. My mom's really good at cooking, and she'll make my favorite dish sometimes, or if she doesn't make my favorite dish, she'll make something I don't like. And it's kind of sad when she doesn't make my favorite dish, but it's okay. What is something funny about your mom? She tells a lot of funny jokes. Like one time in the car, she told me, "What is white and black that is red?" And it's a newspaper because it's white and black, and you read it. When my mom's trying to tell a joke, she'll start laughing before the joke is over, and she won't tell the end of the joke because she's laughing so hard. That she tickles me, and I like it because it tickles so much. Wow. That she can sing in the shower when she's actually good. She laughs about Dad's nonsense. She dropped the egg on the floor. Yeah, and she did put it on it. And her laugh is silly. And the bird flew away, and he went on my head. What do you want to say to Mom on Mother's Day? Do you want to have a drive-by party? Happy Mother's Day, Mom. Thank you for being a good mom this year. I love you, and I hope you have a great Mother's Day, Mommy. Happy Mother's Day, and I hope you never stop being who you are.
Come on, Mom, for the 19th time. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! Muy bien, bienvenidos una vez más a FBC Lodi Español. Qué placer y qué privilegio estar celebrando una semana más, un domingo más, el Día del Señor con ustedes. Y si alguien te invitó o si alguien te dijo, oye mamá, ven, vamos a mirar el servicio juntos, o si invitaste a tus hijos y tu mamá te dijo, ven, quiero que muchas veces saben que les voy a comentar algo. El Día de la Madre es el día que muchas mamás dicen, yo no quiero que me regalen nada, yo quiero que vengan conmigo a la iglesia. Entonces, muchas veces tenemos visitas de familiares que vienen a la iglesia, pero que no son asistentes regulares a la iglesia o miembros de la iglesia o ni siquiera saben mucho de la iglesia. Así que si eres uno de esos, déjame decirte bienvenido. Déjame decirte que lo que nos caracteriza como iglesia es lo que acabamos de cantar. Creemos en un Dios en tres personas. Por eso cantábamos que 3 en 1 es Dios. Creemos en Jesús. Creemos que Jesús murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó, y creemos que estamos esperando su regreso. Y eso es lo que nos caracteriza como iglesia. Por 2000 años la iglesia ha estado proclamando el mensaje del Evangelio. Quiero darles algunos anuncios el día de hoy. ¿Los tenemos por ahí los anuncios? There you go. Antes de seguir, les voy a hacer un reconocimiento al equipo técnico que tenemos, que no sabían nada de toda esta tecnología y se pusieron al tiro. Kendra, no le voy a decir Yami, le voy a decir Jessie. Yo se lo digo en broma, pero Jessie. Hoy está incluso Ezequiel ayudándonos con el equipo técnico y están haciendo un excelente trabajo. Pero bueno, queremos ser como iglesia una voz de esperanza. Queremos, en medio de estas tormentas que estamos atravesando, queremos darte un mensaje, una voz de esperanza. Quizás estás escuchando un montón de mensajes distintos y estás escuchando de la crisis, estamos escuchando de un montón de cosas feas, y lo que te puede pasar, o si vas a tener tu trabajo, o qué sé yo. Bueno, nosotros queremos proveerte una voz de esperanza y en particular queremos ayudar a la comunidad hispana, porque claro, son pocas las iglesias hispanas que tienen la oportunidad y el privilegio de tener el equipo y los recursos para poder seguir haciendo la iglesia. Así que si hay alguien en tu comunidad que necesite una palabra de ánimo, pues nos encantaría pues ayudar en lo que podamos, estar en contactos. Y por eso la pregunta que quiero hacerte es, ¿quién necesita escuchar este mensaje? ¿Quién necesita de tus contactos, de tu familia, de tus amistades? Quizás aquí, quizás en tu país, quizás en otro país. ¿Quién está pasando por un momento en el que necesita escuchar el mensaje del Evangelio? Y simplemente con esa persona, mándale este video para que pueda escuchar de las buenas nuevas del Evangelio. Muy bien, hoy vamos a hablar, seguimos en el mensaje, la serie de la tormenta, en la tormenta con Jesús. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de tormenta con otra historia que está en el libro de Jonás. Por eso le voy a pedir a Vale que nos dirija con la lectura bíblica, que va a ser un poquito larga, pero está bien, tenemos tiempo. Jonás, capítulo 1, del 1 al 12. ¿Nos diriges, Vale? Claro que sí. Bueno, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida.
Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tormenta. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había comentado que había oído del Señor. ¡Ay, ¿por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tormenta? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Por ahí va a andar el tema del día de hoy y no te voy a adelantar más, pero vamos a hablar un poquito otra vez de la tormenta y del agua y del mar y de las olas, como hablamos la semana pasada, pero con un desenlace un poquito diferente. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a aprender un canto nuevo hoy, que quizás lo has escuchado en inglés, quizás lo has escuchado en alguna de las traducciones que hay por ahí disponibles. Nosotros hicimos la nuestra propia, y queremos enseñárselas porque dice que aunque no vemos a Dios obrar, Él está obrando. Aunque parece que no, Él está haciendo un camino, Él está guiándonos, Él obra, Él hace milagros, Él es fiel a sus promesas. Así que vamos a aprender este canto nuevo que se llama Waymaker o hacedor de caminos, o milagroso le pusimos nosotros, que es parte de lo que la letra también dice. Vamos a cantar juntos. Estás en este lugar, te alabo Dios, aquí estás obrando en mí, te alabo Dios, te alabo Dios. Mi guía, Dios poderoso, milagroso, Dios de promesas, Señor, así eres tú, quien reina sobre tinieblas, milagroso, Dios de promesas, Señor, así eres tú. Aquí estás restaurándonos, te alabo Dios, te alabo Dios. Aquí estás sanando nuestro ser, te alabo Dios, te alabo Dios. Mi guía, Dios poderoso, milagroso, Dios de promesas, Señor, así eres tú, quien reina sobre tinieblas, milagroso, Dios de promesas, Señor, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque yo no te vea, me oyes, aunque yo no te sienta, respondes. Tú siempre estás aquí, siempre estás aquí. Mi guía, Dios poderoso, milagroso, Dios de promesas, Señor, así eres tú. Quien reina sobre tinieblas, milagroso, Dios de promesas,
nuestro Dios. Me voy a dejar con la guitarra porque vamos a seguir alabando a nuestro Dios, pero me voy a correr porque le voy a pedir a Vale que venga aquí conmigo para el próximo canto. Y antes de eso les recuerdo que algo que hacemos como hijos de Dios y como parte de nuestra adoración, por eso siempre lo incluimos dentro de nuestro tiempo de alabanza, es el hecho de ofrendar y de dar a nuestro Dios. Y quizás eso tenga diferente forma para cada uno de nosotros en este tiempo. Y quiero animarte a buscar maneras de ser creativo para seguir en una actitud de dependencia y de gratitud, buscando maneras para no perder oportunidades de bendecir a otros. En la semana tuve la oportunidad de ser testigo de primera mano de eso. Cuando bueno, alguien nos ayudó a resolver una situación que teníamos y qué bonito cuando tenemos esa posibilidad, ¿no? de ser de bendición. Así que en lo que podamos, ayudemos a todos, mayormente a los de la familia de la fe, dice la palabra de Dios. Vamos a compartir un canto especial y Vale, ¿por qué no nos dices por qué para nosotros es especial este canto que tiene que ver con la tormenta, ¿no? Nosotros pasamos por una tormenta difícil cuando Ezequiel llegó a nuestras vidas. Cuando nació estuvo muy grave en el hospital, pasó por muchas terapias, muchas dificultades. Y en ese tiempo yo iba, cuando lo podíamos, ir a visitar 2 veces al día y le cantaba esta canción a Ezequiel, y tratando de que llegara el mensaje del Señor a él, pero también esa paz en medio de la tormenta que estábamos atravesando. Entonces es especial para nuestro corazón esta canción, Dulce Refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Jesucristo es nuestro Salvador. Y ese quizás fue el tema de la semana pasada. Hoy vamos a
a seguir considerando a Jesucristo como nuestro Salvador, pero vamos a ver otro tipo de tormenta. Hoy hablamos de Jonás. Hoy seguimos en la serie que llamamos En la tormenta y que la tienen ahí en pantalla. Es una serie que está diseñada para este tiempo. Una serie que está pensada para atravesar momentos difíciles como los que estamos viviendo. Pero que hoy va a dar un giro. Hoy no va a hablar de estas cosas que le pasaron, como vimos en Job, o de los discípulos, como vimos la semana pasada, que básicamente estaban obedeciendo a Jesús y Jesús les dijo, vamos al otro lado de la barca y fueron con él. Y entonces, en el medio del asunto vino una tormenta. No, hoy hablamos de otro tipo de tormenta. Y el pastor Steve le puso The Eye of the Storm, que es el ojo de la tormenta. Pero el problema es que eye también es, si lo pones con I, es yo, el yo de la tormenta. Por eso yo le puse en español el hoyo de la tormenta, que suena más a estar en el hoyo, ¿no? Pero bueno, no había otra forma de componer esto en inglés, ¿no? Del I como I latina, el yo, y el I como el ojo. Entonces yo dije, le voy a poner el hoyo de la tormenta. Y esto del hoyo de la tormenta, como ya viste con la Y, es distinto del ojo de la tormenta. El ojo de la tormenta es esto que voy a poner aquí en cámara, a ver si... Gracias, Ezequiel, lo puso ahí en el switcher. Gracias. Ese es el ojo de la tormenta, ese es el huracán, ¿no? Que se ve ahí. Y en el medio de la tormenta está ese agujerito que es como la paz, ¿no? Ese momentito donde uno... Y a su vez es el centro de la tormenta. Todo se revuelve en torno, todo gira en torno al ojo de la tormenta. Así que por ahí vamos a andar. Esa es la historia del día de hoy. El hoyo de la tormenta. Y si tienes... si eres sensible o si no aguantas poco, si no eres de los que aguanta vara, quizás hoy te ofenda. Pero va con amor, porque tú y yo estamos en el mismo barco, en el barco de los discípulos. Estuvimos la semana pasada que escucharon a Jesús y aún después de escucharlo tuvieron dudas y miedos. Y hoy estamos en el mismo barco con Jonás, como vimos al inicio. Y la historia empieza en Jonás capítulo 1 con una instrucción de parte de Dios muy clara. Dios le dice claramente lo que Jonás tiene que hacer. Mira lo que le dice. Dice, versículo 1, le dice, el Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. No le dijo, cuando la marea sube, el oso va con la osa y metáforas que no le dijo, claramente le dijo, mira, versículo 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. O sea, levántate, patitas para que te quiero, y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Este no es uno de los misterios del Evangelio. Este no es una de las cosas difíciles de entender. Esto es un mensaje muy claro de parte de Dios a su profeta. Levántate, ve a Nínive y di que viene, pronuncia mi juicio contra la ciudad de Nínive. Fácil. Ahora, Jonás responde. Y la respuesta de Jonás es categórica. Es como la respuesta de un niño de 2 años o de 3 años que le dices, no vayas a tocar el enchufe. ¿Y qué hace el niño? Va y toca el enchufe. No entiendo por qué, pero así es, ¿no? La respuesta de Jonás es tremenda. Mira lo que hizo Jonás. Dios le habló y le dijo, mira, allá está Nínive, yo quiero que vayas para allá y proclames el juicio que viene de parte de Dios, ¿ok? Y entonces Jonás escucha ese mensaje y le dice, se da vuelta y empieza a correr para el otro lado, en dirección completamente opuesta a lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Has estado en esa situación? No sé, yo he estado en esa situación, casi pierdo el clic, pero yo he estado en esa situación, que Dios te dice algo bien específico y tú dices, y te vas para el otro lado. Yo hago de cuenta que no te escuché, Señor.
y me voy tan lejos como puedo y me hago el que no entiendo de qué estás hablando, Señor. Yo siempre hago esta broma, digo, me no inglés. Yo digo, me no inglés. Sí hablo inglés, pero cuando quiero hacerme el que no entendí, digo, me no inglés. Es más o menos lo que hizo Jonás. Fíjate lo que dice capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 3. Dice lo siguiente: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor, para huir del Señor. ¿Y cuántos de nosotros no estamos en algún área de nuestra vida huyendo del Señor? Por eso les dije que quizás hoy te ofenda, pero no va a ser yo, va a ser la Biblia, va a ser el libro de Jonás que te va a ofender. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Ya, ¿cuántos de nosotros no buscamos la primera oportunidad para salir, para irnos de ese lugar difícil, para salir de una relación complicada, para abandonar nuestra propia familia, porque las cosas se ponen difíciles? Wow. Les dije que hoy los iba a ofender. Pero entonces se fue, encontró un boleto, compró un boleto. Hoy los boletos están bien baratos. Es difícil que te dejen embarcar y que te dejen ir, pero compró un boleto, subió a bordo, se embarcó y se fue rumbo a Tarsis con la esperanza, quién sabe de dónde la sacó, pero no quiero poner adjetivos que sean ofensivos, pero con la esperanza de que iba a escapar del Señor. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde podré yo esconderme de tu presencia, Señor? Y esto es lo que hizo Jonás. Se fue en la dirección contraria. Dios le dice, ve a Nínive, que es por allá, es por la 99, te vas así rumbo a Sacramento y llegas a Nínive, y él agarró la 12, se fue para el otro lado. Y ahí viene la historia, ¿no? Y en esa historia encontramos la respuesta a una pregunta. ¿Tú crees que Dios envía tormentas? ¿Tú crees que Dios de alguna manera permite que la gente pase por tormentas intencionalmente? Bueno, esto es lo que la historia nos va a decir, que claro que sí, que Dios no solo en ocasiones permite tormentas, sino que a veces envía tormentas. Este es el caso de Jonás. Dios envía específicamente una tormenta a la barca donde Jonás se encontraba. Y la imagen es como las caricaturas, esa que viene la nube y se pone arriba del personaje y lo sigue a donde va. Y todo está bien, pero él donde va lleva su nube y llueve arriba de él. Bueno, eso es más o menos lo que pasa en la historia de Jonás. Versículo 4 dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, de la misma manera que la semana pasada, de la misma manera que en Marcos 4, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco, y los discípulos le preguntaron, ¿no te importa que morimos? Perdón, eso fue la semana pasada. Y entonces, esta vez no son los discípulos, esta vez son marineros paganos que están temiendo por sus vidas. Versículo 5, los marineros pedían ayuda a sus dioses. Cada quien oraba al Dios del viento, al Dios a mi estampita, a mi cosa, a lo que yo creo, a mis dioses. Cada quien tenía sus dioses y le oraba. Quizás alguno tenía algún amuleto, quizás tenían a sus dioses paganos. Y aligeraban la carga, o sea, tiraban la carga del barco para que el barco tuviera más capacidad de aguantar la tempestad. Tiraban todo por la borda para aligerar la carga del barco. Todo esto sucedía mientras, ahora el que dormía no era Jonás, no era Jesús, era Jonás. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. ¿Te das cuenta qué paralelo con la historia de la semana pasada? Si no viste la historia de la semana pasada, pues lo tienes en el Facebook Live, puedes ir y en YouTube te puedes suscribir al canal de la iglesia y puedes ver ahí de lo que estamos hablando. Pero ahí está. Y ahora el que está durmiendo es Jonás. Y esta historia que ahora vamos a desarrollar tiene la respuesta de cómo los discípulos
los personajes, en este caso no son los discípulos, en este caso son los personajes de la historia, responden a las tormentas que Dios envía. Por eso la pregunta de hoy es, ¿cómo respondemos a las tormentas que Dios nos envía? Y tenemos varias respuestas. La primera respuesta es la respuesta de Jonás. Pero ¿sabes qué? Jonás tiene 3 instancias en las cuales responde a las tormentas de Dios, porque no lo captó a la primera, no lo captó a la segunda y probablemente no lo captó a la tercera, pero te voy a mostrar 3 intentos de Jonás de reaccionar a las tormentas de Dios. La respuesta de Jonás en el primer intento es cuando se enfrenta a esta tormenta y los marineros están ahí echando todas las cosas para afuera y están en el mismo estado que los discípulos vimos la semana pasada. Entonces ahora Jonás viene y les da una confesión parcial. Y le dice a los marineros, les dice algo muy interesante. Les dice, ¿y tú por qué no? Levántate, despiértate, ora a tu Dios, cualquiera que sea tu Dios, ora a tu Dios, haz algo porque aquí la quedamos, ¿no? Entonces él les dice lo siguiente, el versículo 9 muestra una especie de confesión parcial de Jonás, que va a hablar de quién es él y de quién es Dios. Dice, yo soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, y temo a Jehová, dice la Reina Valera, Dios de los cielos, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. O sea, yo tengo una relación con el Dios de los cielos, el creador de estas olas que están viniendo a nuestro barco. Y conozco al Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de los cielos. Esto es algo que cuesta entenderlo, porque mira, a ver si entiendo bien, quiero estar siguiendo bien los pasos de la historia. Tú me dijiste hace unos instantes que Dios, el creador de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, te dijo que fueras a Nínive. Y tú te fuiste al otro extremo del planeta, agarraste y te compraste un boleto de avión al lugar más recóndito y te fuiste. No había aviones, eran barcos y había marineros, pero tú te fuiste al otro extremo y ahora me vienes a hablar del Dios de los cielos. O sea, hay algo que no entiendo. Bueno, este es un lenguaje que usa el libro de Jonás, que normalmente hoy lo catalogaríamos como dentro de la literatura satírica. Es una sátira. O sea, los marineros no son lo que normalmente serían. Los ninivitas no son lo que normalmente serían. El profeta de Dios no es lo que normalmente sería. Esto es como una especie de comedia satírica, donde se presenta un personaje y se destruye. Se lo pone en una situación en la que nunca estaría. Se pone un profeta de Dios escuchando la voz del Señor, temían, caían postrados al piso cuando escuchaban la voz del Señor, obedecían, dicen, Señor, heme aquí, lo que tú digas haré. Iban y estaban dispuestos a enfrentar gigantes cuando el Señor hablaba. Y acá tenemos a este otro profeta que escucha la voz del Señor y dice, ay, ¿qué Dios? Yo no escuché nada, y se va para el otro lado. Y tenemos a marineros que van a responder de una manera también de otro planeta. Por eso es un lenguaje muy satírico que presenta una especie de ironía. Esto sería como el Deadpool de los cómics, ¿no? Esa película que no es para la familia, ¿no? Ese tipo de película que es más para adultos o que tiene un humor más ácido. Bueno, esta es una historia en la cual el profeta no es un profeta de Dios, que está dentro de los ejemplos de los que hacían proezas en el nombre del Señor. No. Este es completamente distinto. Pero la historia sigue y nos muestra en el versículo 11 lo que sucede. Esta confesión de que sí, yo temo al Señor, pero una confesión de que no pide perdón.
sino que simplemente dice, sí, yo sé que ese es Dios, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, sí, yo sé que hay un Dios, ¿no? Sí, pero no de manera real. Pero la historia sigue, les digo, versículo 11, dice, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer contigo? Dinos, para detener esta tempestad. Y entonces él, de manera muy egoísta, para terminar con todo su sufrimiento, dice, échenme al mar. No es algo sacrificial, sino es que ya, échenme al mar y ya lo único que quiero es salir de aquí. Quiero terminar con esto. Yo sé, dice versículo 12, que soy el único culpable de esta terrible tormenta. ¿Lo captaste? Jonás dice, yo sé que soy el único culpable de esta tormenta. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que sabes perfectamente que fuiste tú el que causó el problema? Que no fue las condiciones externas, que no fue lo que un familiar hizo, que fuiste tú. Que fuiste tú que tienes esa convicción de que fuiste tú el único responsable de esa tormenta y que tú te convertiste en ese ojo de la tormenta o el hoyo de la tormenta. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, vamos a seguir viendo la historia. Ahora, la historia presenta una solución distinta a la que vimos la semana pasada. La semana pasada apareció Jesús en escena y entonces dijo, viento, olas, cálmense. Y entonces vino la calma. Pero esta semana no, esta semana la calma viene de una manera distinta. Versículo 15 dice lo siguiente, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante, esta vez no fue Jesús que habló, esta vez Dios obró, al instante detuvo la tormenta cuando los marineros se deshacen de la idolatría, de la desobediencia, de la rebelión de Jonás. Entonces ahora los marineros son los que gozan de la paz que los discípulos gozaron al ver a Dios obrando. Y se acuerdan que los discípulos dijeron, ¿quién es este Jesús que hasta los vientos le obedecen? Ahora en este caso van a ser los marineros. Pero esta historia para Jonás implica disciplina. Y sabemos, Hebreos, ¿no? Lo hemos citado muchas veces y tú lo sabes. El Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo, dice la Reina Valera. A veces el Señor nos manda cuando nos dice, ve para allá y tú vas para el lado opuesto, nos permite atravesar por ciertas tormentas. Y esto fue lo que le pasó a Jonás. Y conoce la historia, lo echan al agua, viene un pez y Jonás termina adentro del pez por 3 días y 3 noches. Creo que dice 3 noches y 3 días. Pero entonces es lo que va a pasar con Jonás y ahorita vamos a seguir hablando de Jonás. Pero mira lo que pasa con la respuesta de los marineros, que es igual a las de los discípulos. Una confesión, pero no una confesión a medias, parcial, como la de Jonás, que dice, sí, yo conozco al Dios de los cielos, pero no, y le desobedecí y me arrepiento y voy a ir y hacer lo que Él me dice. No, yo conozco al Dios de los cielos. Eso es como una especie de remordimiento, una confesión realmente inaceptable. Pero la confesión de los marineros es completamente distinta. Mira lo que dice el versículo 16. Los marineros quedaron asombrados, de la misma manera que los discípulos la semana pasada, por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Una vez más, cuando Dios calma la tormenta, entonces viene el testimonio de que Dios calmó la tormenta y viene la adoración de parte de aquellos que ven que Dios es más grande que la tormenta. Y mi oración es que tú veas en este tiempo de COVID-19 que Dios es más grande que la tormenta. Dios es más grande que la crisis. Dios es más grande que lo que estés atravesando. Pero muchas veces nosotros somos el ojo de la tormenta. Y para ahí vamos. Ahora dijimos que seguimos hablando de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, ¿qué pasó con Jonás? Jonás terminó adentro del pez, ya lo sabes, ¿no? Versículo 17 dice, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días, y ahora sí me acordaba, 3 noches, versículo 17 del capítulo 1. 3 días y 3 noches en un pez. Y adentro
del pez, Jonás tiene una segunda oportunidad de responder a la tormenta. Y esta vez es como dice, otra oportunidad, ¿no? Ya le diste una, ya le diste dos, ahora va la segunda. ¿Cuál es la respuesta de Jonás? No solo tuvo una confesión deficiente, sino que ahora tiene un arrepentimiento que es falso. El pastor Steve decía que ese es phony, ¿no? En inglés. Es un arrepentimiento de mentira. Está pretendiendo arrepentirse. Es falso, superficial, es una máscara de arrepentimiento. Capítulo 2, versículo 1, le dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez. Adentro del pez oró y le dijo lo siguiente al Señor: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron y tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Pensó que iba a morir, ¿no? Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. O sea, ya estaba a punto de morir, no tenía ninguna esperanza y aún así voy a mirar a tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, me iba a ahogar. Las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden cultos a los dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces ordenó el Señor al pez escupir a Jonás sobre la playa. Un arrepentimiento, sí, pero vamos a ver que fue media tinta, ¿no? Y entonces el pez, después de una indigestión de proporciones épicas, arroja a Jonás en tierra seca. Y entonces Dios habla otra vez. Y vamos a ver la instrucción que vuelve a ser. Esto es fascinante. El capítulo 3 es una repetición prácticamente literal del capítulo 1. Y quizás la joya del día de hoy sea esta. Te vas a ahorrar todo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Jonás si haces lo que Dios te pide. Mira lo que dice 3.1. El Señor habló por segunda vez y le dijo, levántate, ahora estás todo vomitado y estuviste 3 días adentro de un pez y estás asqueroso, pero te voy a repetir lo que te dije antes de la tormenta, cuando estabas en tu camita y yo te hablé, y te voy a repetir lo mismo, quizás ahora sí estés dispuesto a obedecer. No se lo dijo así. Le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Y si yo fuera Jonás diría, ninivitas, arrepiéntanse, yo mismo acabo de entender lo que es el obedecer al Señor y estuve 3 días adentro de un pez y no saben lo que fue. Cuando me arrepentí, Él me salvó y de adentro de un pez me guardó y gracias a su misericordia hoy estoy vivo. No puedo ni entender cómo estuve dentro de un pez y ahora estoy afuera. Ese es un Dios, ese es el Dios de los cielos y la tierra, que incluso cuando me tiraron del barco, la tempestad se calmó. Pero Él no. Él, de manera mezquina y casi que saboteando el mensaje de Dios, les dice, arrepiéntanse. Les dice, simplemente arrepiéntanse. Les dice, Dios los va a castigar. No les explica nada, no les dice como Pablo Pablo sí quería que los atenienses se convirtieran. Entonces les dice, miren, este Dios no conocido que ustedes tienen, ese altar al Dios que ustedes no conocen, yo sé quién es, y es el más poderoso de todos los dioses. De hecho, es el único y verdadero Dios.
Entonces todos los griegos, wow, ¿de qué está hablando? Jonás no es la que Dios nos va a castigar. 5 palabras en hebreo, 5 palabras. El mensaje de Jonás, la ciudad era grande y Jonás va diciendo 5 palabras en hebreo, 5 palabras. ¿Qué profeta de Dios, ¿verdad? Qué profeta elocuente. Imagínate que yo te venga a predicar y te diga 5 palabras. Arrepiéntete porque Dios, 6, te va a castigar. 7, ¿no? Y nada más. Y va caminando y comparte ese mensaje tan chico, tan escueto, tan miserable. Pero, otra vez, esta literatura tan satírica, viene la respuesta de los ninivitas. Los ninivitas responden, eran malos. De hecho, Dios dice, he visto la maldad de los ninivitas, así que ve y diles que se arrepientan, porque viene juicio. Eran malos. Y los ninivitas, malos, y el rey de los ninivitas viene y se arrepiente. Y no solo se arrepienten los ninivitas, no solo se arrepiente el rey con este mensaje de 5 palabras, sino que se arrepienten hasta las vacas. Un arrepentimiento radical. Un arrepentimiento radical. Sí, las vacas. Y entonces sigue la historia, ¿no? Versículo 5 dice del capítulo 3, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante, todos, los ricos y los pobres, los que tenían más, los que tenían menos, todos declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Y se arrepintieron. Y entonces ahora vemos otra de las respuestas de Jonás, el tercer intento. Dios no solo le pone este predicamento de ir a Nínive y él no va, Dios no solo lo pone dentro del pez, sino que ahora lo pone en este contexto donde él no estaba listo para entender cómo Dios obra. Y entonces él ve como estos infieles, paganos, malvados, tienen arrepentimiento y Dios les perdona sus pecados y Dios no los tiene misericordia con ellos. Y entonces Jonás muestra una obediencia a regañadientes. Va y habla lo menos que puede y entonces se aleja y se va. Y se sienta ahí y habla con Dios y le dice, mátame, ya, ¿para qué? Ya, mátame, ¿no? Le dice en el capítulo 4, creo que es, dice, este cambio de planes, sí, ese es el capítulo 4, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. O sea, Dios tuvo misericordia de los ninivitas, produjo un cambio en sus corazones, alabaron al Señor, los marineros alabaron al Señor, la cantidad de gente que está alabando y dando gloria a Dios y Jonás se enfurece. Y muchas veces somos tú y yo los que decimos, no, Dios, no puedes perdonar a esa persona, no, a esa persona no le puede ir bien después de lo que hizo. Entonces le reclamó al Señor, le dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa? A ver, aquí viene la razón por la cual se fue para el otro lado. Dice, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo y lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Esta descripción del Señor de Jonás es hermosa, pero a él le da bronca. A él le enoja que Dios sea un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarse, lleno de misericordia, inagotable. Te dije que esto era una especie de historia patas para arriba. El profeta de Dios reconoce quién Dios es y le molesta. ¿Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente? Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a perdonar y a mí me molesta? ¿Te has visto en esa situación? ¿Has estado ahí? Yo he estado ahí.
Yo he querido que los que amo, los que están a mi alrededor, sufran. Y la verdad, no hay actitud menos cristiana que querer venganza o que querer que al otro le vaya mal. Pero eso es lo que hizo Jonás. Estás dispuesto a perdonar y no dejas y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por eso, Jonás? Y yo te pregunto a ti, ¿te parece bien enojarte por lo que te estás enojando? ¿Te parece bien desear el mal a otros? Difícil, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta que vemos al terminar nuestro tiempo juntos es esta, ¿no? Semana tras semana te hago la misma pregunta. Entonces, ¿qué? So what? Bueno, hoy te voy a decir cuál es el so what. Y quizás hay dos. El primero es que Jonás era un menso. Y te lo voy a decir en uruguayo, porque yo cuando hablo fuerte hablo en uruguayo. Vos también. Y yo también. No es contigo, Y esa es quizás la enseñanza que podemos sacar del día de hoy. Que tú y yo somos como Jonás. Pero yendo un poquito más profundo, ¿qué podemos aprender de esa necedad de Jonás y la nuestra? Bueno, podemos aprender lo que no hacer. Siempre es bueno buscar ejemplos de cuando alguien hace algo mal para no repetirlo, ¿verdad? Mira lo que dice. Dice, Dios le habla y le dice lo siguiente a Jonás. Y con eso termina el libro para dejarte a ti con esa misma pregunta y eso que yo voy a hacer. Dice, Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Y esto es tan misionero. Sin mencionar todos los animales. O sea, 120,000 más los animales. ¿No debería yo sentir más lástima? Dice el Señor habla y dice, ¿no debería yo sentir más lástima por estos cientos de miles de personas que se están perdiendo? ¿No debería yo sentir más lástima por esta gran ciudad? Y le da una ilustración, le da una especie de planta que crece. Cuando él va y le dice, ya, mátame, viene una planta y crece ahí de arriba de donde Jonás está y le da calor, le da sombra, ¿no? Y él dice, qué rica plantita, y luego se le muere. Y entonces él vuelve a enojarse con el Señor y le dice, oye, ya mátame. Y él le vuelve a hacer esta pregunta, por segunda vez. ¿No debería sentir lástima yo por esta ciudad más de la lástima que tú sentiste por esa plantita que se te murió? Si en alguna situación te convertiste tú en el hoyo de la tormenta, no en el ojo de la tormenta, sino en el hoyo de la tormenta, quiero recordarte las 3 respuestas de Jonás para que trates de evitarlas. ¿Cómo vamos a responder cuando nos encontremos? Cuando en ese momento de sensatez, cuando en ese momento de claridad veamos que fui yo el que nos trajo hasta aquí, ¿cómo vamos a responder? De una manera distinta a la que el libro de Jonás nos enseña. Mira las 3 cosas que vimos que Jonás hizo. Una confesión, un arrepentimiento falso, o con la careta, con la máscara, con la coraza, y una obediencia a regañadientes, así es. Si prestas atención a estas 3 cosas, a confesar que fuiste tú el que puso a la pareja, a la relación, a la persona, a la situación,
en esas condiciones y lo confiesas al Señor en primera instancia y a los demás, a los involucrados, si confesares vuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesión, primera cosa. Segunda, un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento distinto al de Jonás. Confesión honesta, íntegra, pura. Reconocer. Un arrepentimiento genuino, metanoia, es cambiar de dirección, es ir en la dirección opuesta. Yo estoy yendo para Tarsis, pero ahora sé que el Señor quiere que vaya para Nínive. Un arrepentimiento genuino. Y tercero, la obediencia. Señor, sí. Señor, no voy a hacer que no escuché. No voy a hacer, mi no comprender. No. No. Una confesión profunda. Un arrepentimiento genuino. Y una obediencia verdadera. Una obediencia de corazón. Una obediencia pura. Que nace de un corazón arrepentido. Que se produce con una confesión genuina. Así que esas tres cosas que tienes ahí, una confesión auténtica, un arrepentimiento genuino y una obediencia verdadera, son la manera de salir de esas tormentas que tú y yo causamos. Y quizás te encuentres en el ojo de la tormenta, en el mero centro. No de la tormenta de lo que está pasando alrededor, no por causa de lo que está afuera, sino por lo que tú hiciste. Y quizás estés luchando con eso. Hoy es un buen día para practicar estas tres cosas: confesión, arrepentimiento y obediencia. Y te garantizo que lo que sea que estés enfrentando, el Señor te va a dar junto con la tentación, con la prueba, la salida. Y si esto es nuevo para ti, si no sabes de qué estamos hablando, si nunca has experimentado una confesión genuina, si nunca has tenido una relación personal con Dios, quizás hoy es el momento para hacerlo, para reconocer, para confesar que te has alejado de Él, para arrepentirte, para darle a Él el lugar que merece en tu vida y para hacerlo, como dice la Biblia, tu Señor y Salvador. O quizás hoy es el día no el día en el cual tú llegues a conocer al Señor porque tienes una relación con Él de 10 años, pero quizás hoy es el día para decir, necesito dejar tal o cual actitud, tal o cual pecado, tal o cual situación. Necesito confesar esto. Necesito arrepentirme de esto y necesito obedecer al Señor de una manera distinta. Ahí está la historia de Jonás. Nos deja este desafío. Termina el libro con esa pregunta. ¿No debería yo estar más preocupado por los ninivitas que tú por esta planta? ¿No debería mi corazón, dice el Señor, acongojarse por todas estas almas que se están perdiendo? Y ahí termina, con un espejo, para que tú y yo nos miremos. Oremos y terminemos cantando que el Dios que nos ha rescatado, que nos ha salvado, que nos ha dado vida abundante, es un Dios misericordioso, lento para enojarse, que perdona pecados. Y aunque a Jonás no le gustó, esa característica de nuestro Dios es lo que nos ha hecho libres. Y eso hace que nosotros podamos venir y cantar que nuestro Dios es un Dios de amor. Oremos y nos despedimos cantando juntos. Padre, gracias. Gracias porque tú eres un Dios de amor. Y gracias porque en ese amor
encontramos salvación y encontramos esperanza y encontramos vida y encontramos la fortaleza para seguir adelante, aún en medio de las dificultades, aún cuando fuimos nosotros que echamos a perder las cosas o arruinamos una relación o hicimos tal o cual cosa que nos trajo hasta donde estamos. Y quizás hoy estamos como Jonás, quizás huyendo de ti, quizás adentro del pez. O quizás con el resentimiento de ver cómo tú perdonas a otros. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a entender que nos has perdonado a nosotros primero. Y que de la misma manera que nuestro perdón nos ha dado gozo y esperanza, ese mismo perdón está disponible para todos. Porque eres un Dios de amor. Confiamos en ti en medio de la tormenta, confiamos en ti antes de la tormenta y confiamos que tú eres más grande que la tormenta. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Despidámonos cantando Dios es amor. Todo ser, todo corazón, toda lengua, toda nación, haya fuerza en el amor del Padre. Todo el mundo se postrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Cada vida que está en dolor, cada lágrima y oración, haya fuerza en el amor del Padre. Tu alabanza declararé, toda gloria ofreceré a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Cantaré. Cantaré hoy y por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy y por siempre cantará de su amor. Cantaré hoy y por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy y por siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor.
Dios es amor. ¿Nos despides en oración, vale? Claro que sí. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por este día en el que podemos compartir tiempo juntos como hermanos, aún a la distancia, Señor. Gracias porque podemos sentir que estamos juntos alabándote y también escuchando de tu palabra. Gracias por esta experiencia de Jonás que nos ayuda a nosotros a aprender un poquito más cómo ser obedientes a ti, Señor, cómo poder confesar y arrepentirnos con todo nuestro corazón, Señor, y poder estar un poquito más cerca de ti en comunión. Gracias por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes en la semana a poder seguir obedeciéndote, a poder seguir siendo luz y sal a los que conocemos, a los que nos rodean, Padre. Ayúdanos a seguir adelante en medio de este tiempo de cuarentena, Padre. Te pedimos que nos cuides, que nos protejas, Señor, y que podamos salir y hablar de ti a otros, Señor. Y también por mensaje, de la forma que podamos, Señor, pero poder ser testimonio de tu amor. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Nos vemos en la semana. Compartan este video con aquellos que puedan ser bendecidos por nuestro ministerio y los vemos en el grupo pequeño de la semana, y el próximo domingo aquí estaremos a las 11 en Facebook, YouTube y en el sitio web de la iglesia, fbclodi.org/español, no español sino español. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.